Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora. Este es el primer episodio del 2021, un nuevo año, una nueva oportunidad. Y estoy encantada de la vida de tener como invitada para este primer episodio a Charo Rosas. Charo es licenciada en pedagogía, pero tiene un posgrado en tanatología y actualmente es la directora del Instituto Latinoamericano de Tanatología, además de que tiene estudios en musicoterapia, en filosofía, en logoterapia, en neurolingüística, es conferencista, es autora, es conductora, es terapeuta. Entonces, bueno, honradísima de tenerte aquí, Charo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Sandy, por invitarme a este Club de la Limonada. Yo encantada de participar contigo y con la gente que te escucha las veces que tú me invites. Muchísimas gracias. Pues yo feliz. Oye, pues para entrar en materia, el año pasado, el 2020, yo creo que marca un parteaguas como colectivo y en lo individual para todos. Creo que fue un año que nos puso de alguna manera a todos en un mismo nivel de ansiedad. Obviamente hay matices, ¿no? Dependiendo de la situación personal de cada quien, pero creo que por primera vez en la historia todos al mismo tiempo nos vimos sacudidos y enfrentamos una cantidad de pérdidas enormes y mucha incertidumbre. Entonces, parte de mi gran interés de que estuvieras hoy aquí es para platicar un poco de todo esto que tiene que ver con la pérdida y con todo lo que se perdió. Pero primero quisiera aclarar un poco, porque hay gente que entiende la tanatología como un trabajo terapéutico para cuando hay una pérdida por muerte, ¿no? Cuando alguien está a punto de morir o cuando alguien ya murió. Y me gustaría que ahondáramos un poquito más y que nos explicaras todo el espectro que abarca la tanatología y cuál es su gran aportación. Fíjate, definitivamente sí, como tú dices, la tanatología inicia en los años 60 con la intención de revertir la negación cultural de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Regresar a la muerte a casa, regresar, o sea, que el moribundo regrese a morir a casa, que no muera en un hospital frío, solo, sin haberse despedido de sus seres queridos. Y a esto, bueno, pues es proceso de muerte y proceso de duelo. Bien dicen los filósofos, hay un filósofo mexicano, Agustín Basabe, él dice que el problema de la muerte es más para el que se queda que para el que se va. Y definitivamente tiene toda la razón, porque el que se queda es quien tiene que comenzar a vivir con la ausencia, que tiene que empezar a enumerar todas las pérdidas, porque cuando perdemos algo no solo perdemos una cosa, perdemos mucho, que a lo mejor ahorita lo hablamos más adelante. Pero bueno, con el paso del tiempo, los estudiosos se dan cuenta que la tanatología sirve para todo tipo de pérdidas. Y por esta razón es que hay tantos autores como procesos de duelo. El proceso de duelo que conocemos más es el de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es el más conocido, el más difundido, pero pues hay muchos procesos de duelo, desde diferentes trincheras, y dependiendo de lo perdido, pues es el proceso de duelo con el que vamos a trabajar. Como dices, dependiendo de lo perdido, o sea, no es solo la pérdida de un ser querido que dejó de estar en este plano, sino hay muchos tipos de pérdida. Definitivamente sí, hay pérdidas esperadas, hay pérdidas inesperadas. Fíjate esta categoría, qué interesante, pérdidas simbólicas. Y entonces me gustaría detenerme y darte algunos ejemplos de estas. Por ejemplo, las inesperadas son las muertes súbitas. En el caso de COVID, muchas veces es muerte súbita la que se están enfrentando las familias. La muerte súbita también entran los homicidios, los suicidios, las muertes trágicas y violentas, la muerte natural súbita, un infarto súbito, ¿no? Dentro de las esperadas, que la muerte nunca va a ser bienvenida, está claro, ¿no? Pero son cuando ya hay una agonía, la persona ya lleva mucho tiempo enfermo y entonces ya el mismo proceso de enfermedad te avisó que ahí viene la muerte. En el caso de un divorcio, una separación, la terminación con una relación de pareja, es un poco lo mismo, por lo menos para una parte. O sea, aquel que ya no está a gusto, aquel que ya está rumiando, el ya no quiero estar con esta persona, ese está viviendo un proceso, ahora sí que te es avisado. O sea, tú ya sabes que ahí viene. A mí me sucedió el año pasado que mis dos hijos se van a estudiar fuera de Querétaro
Y entonces, tú ya sabías que había una fecha límite en la cual los dos se van a ir. Entonces, esta es una pérdida que te es avisada. Tú ya sabes que a partir de tal día te quedas sola. Entonces, por eso yo te decía diferentes tipos de pérdidas, diferentes tipos de duelos. En el caso de las pérdidas simbólicas, estas son muy interesantes porque la mayoría de las veces no nos damos cuenta que cuando pierdo metas, creencias, ilusiones, expectativas, es un proceso de duelo también. Aquel que siempre dijo, yo siempre quise ir a Europa, chispas, si ya tengo 90 años y no tengo dinero, o sea que no voy a poder ir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas esas ilusiones, creencias, valores? A veces hasta hablar de, la gente dice, Sandy, pérdida de la dignidad, chispas. O sea, resulta que también una pérdida de dignidad implica un proceso de duelo, pues la realidad es que sí. Entonces, es importante que comencemos a hacer conciencia de todo lo que se ha perdido. Bueno, por ciclo de vida. Por ciclo de vida, cada que brincamos de una etapa evolutiva a otra, hay pérdidas y hay ganancias. Y la mayoría de las personas, tristemente, no lo saben. Y entonces, ahora sí que como digo yo en clases a mis alumnos, van por la vida como el borras. Y luego me pregunto, chispas, ¿por qué a mí todo me sale mal? Chispas, ¿por qué caería yo en una depresión? Bueno, pues porque traes una cantidad de duelos no resueltos y que los traes cargando. Ahí es donde me gustaría hacer como un doble clic, porque como lo estás mencionando, ¿no? Hay muchos tipos de pérdida, muchos momentos de vida en los que se pierden cosas y como lo platicábamos al principio, el año pasado planteó una serie de pérdidas para mucha gente. La pérdida de la libertad de salir cuando se te dé la gana, de reunirte con la gente, la pérdida de, obviamente, la vida de seres queridos, la pérdida de la seguridad relativa de la salud. A muchos les tocó la pérdida del empleo, a otros a lo mejor la pérdida de alguna relación cuando en este convivio cotidiano tan intensivo, a lo mejor se rompieron vínculos. Entonces hubo muchas pérdidas. Eso ya es un hecho, lo sabemos. Muchos perdimos muchas cosas. El tema es ahora, ¿cómo proceso eso? ¿Cómo lo metabolizo para no quedarme atorado y no traer esos duelos pendientes que después pues me friegan la vida? Y fíjate que a todos estos duelos o pérdidas que tú enumeras, yo añadiría una más muy importante para nuestro México, tristemente, la pérdida de la seguridad. Eso también está siendo un proceso de duelo a nivel nacional, porque Sandy, así como hay procesos de duelo individuales, o sea, que son solo míos, si yo perdiera mi teléfono, pues el proceso es para mí nada más, ¿no? Claro. Pero entre la pandemia y el tema de la seguridad, es un duelo nacional o hasta, bueno, el de la pandemia es un tema de duelo mundial. Cuando inició la pandemia, yo me acuerdo que decían, el problema futuro va a ser de salud mental. Y es un hecho que así es. Los que nos dedicamos al área terapéutica, el día de hoy estamos hasta el gorro de trabajo, por la gran cantidad de ansiedad, de depresión, por la violencia intrafamiliar, como lo mencionabas tú hace rato. O sea, son muchos los temas. Perdimos incluso, o sea, yo que me dedico a dar clases, este tema de ir a la UAC a dar mi clase. Ahora todo el día sentada frente a la computadora hablando a veces con cámaras cerradas. Tuvimos que trasladar y adaptarnos al trabajo en línea. Creo que no nos quedó más remedio. Tu programa trata mucho y su base es la resiliencia. Y entonces hay personalidades muy resilientes que pudieron hacer este cambio y esta adaptación de manera sencilla. Pero ¿qué pasa con las personas no resilientes? Porque es una habilidad que primero tendrán que vivir su proceso de duelo y después descubrir la ganancia, porque claro que hay una ganancia en esta pandemia. Toda pérdida necesariamente trae implícita una ganancia. Es correcto. Nada más que cuando el proceso de duelo está iniciando, no soy capaz de ver la ganancia. Solo veo el tragedión, la victimez, lo que estoy perdiendo. Decías, ¿cómo gestionar estas emociones que acompañan estos procesos? De entrada hay que hacer pausas. O sea, paremos el loco vivir, aunque sea dentro de casa, pero es un loco vivir. Y los que tenemos niños chiquitos que todavía están tomando clases en casa y tener a todo mundo dentro o sea, de verdad, a veces es más abrumador de lo que era antes. Por supuesto, porque al menos tenías esa salidita, ¿no? Tú sabías que tu salidita, tu terapia o a dar tu clase, pues era salirme del entorno familiar y dedicarme a lo mío, que resultaba ser muy terapéutico.
Y hoy resulta que todo lo tenemos que hacer aquí. Imagina las casas que son muy pequeñas y yo estoy hablando aquí y el de allá arriba también está hablando y entonces aquí todos nos escuchamos. O sea, bueno, ya ni qué decir de todo lo que hemos perdido. Pero entonces yo te decía esto. Creo que necesitamos empezar por la pausa, por el análisis de lo perdido. Yo les recomendaría que hicieran un inventario de pérdidas. Vas a tomar un lápiz, una hoja y te vas a poner a escribir qué he perdido, pero no qué has perdido solo en el 2020, qué has perdido a lo largo de tu vida. Porque muchas veces, y esto es muy cierto, Sandy, las personas, llegó la pandemia, llegaron las ansiedades y las depresiones y el alcoholismo y el fumamos más y el etcétera, etcétera, y se agrandan porque yo ya traía un proceso previo de depresión o de ansiedad. Es que ahí está el problema. O sea, ¿quién está sano al 100%? Nadie. Todos tenemos una dosis de depresión, todos traemos una dosis de ansiedad que es funcional, pero que llega la pandemia, empezamos a sudar por la lana, etcétera, etcétera. Híjole, tanto la depresión como la ansiedad se maximizan. Son disparadores que hacen que la carga emocional se vuelva abrumadora, efectivamente, y que de repente nos paralicen, ¿no? Es definitivo. Y otro tema que me parece que es muy importante, hay que reconocer la importancia de la inteligencia emocional. Necesitamos aprender a gestionar con nuestras emociones para que las emociones no me desborden. ¿Qué quiero decir con gestionar? Reconocerlas, aceptarlas y trabajarlas. O sea, utilizar técnicas de liberación emocional que me ayuden a liberarme de esa emoción. Pero ¿qué sucede en la mayoría de los hogares? Que no sabemos qué hacer con las emociones. Si estoy enojada, ¿cómo me voy a enojar? ¿No? Voy a acabar mal con mi gente. Si tengo ganas de llorar, pero ¿cómo van a ver llorar a la mamá? Cuando la realidad es que no pasa nada. Pasa más cuando la embotellas y la dejas ahí guardada. O sea, porque va a explotar por algún lado y va a acabar saliendo el chirrión por el palito. Exactamente. Es como una olla express. O sea, una olla express tiene que tener su salida de vapor constante. Si yo la tapo, va a explotar. Y luego decimos, chispa, ¿pero por qué exploté? ¿Pero por qué reaccioné como loca de manicomio con la señorita del súper o con el hombre del gas? Bueno, es ahí donde yo te pido la pausa. Haz una pausa. Primero reconoce y luego investigar, ¿no? O hay infinidad de cursos de tanatología que se están ofreciendo hoy día, no solo el de mi institución, que yo, claro, tengo que vender lo mío, ¿verdad? Pero hay infinidad. Y cualquier escuela de tanatología puede ser buena, porque a mí me parece que la tanatología tendría que ser para todos, Sandy. Qué maravilla que pudiéramos enseñar las madres a nuestros hijos desde que son pequeños que la vida es un constante perder y es un constante cambio. Y que entonces, cuando te ocurra, sepas qué hacer con eso. Sepas que el llorar es normal, que el enojo es normal. O sea, y entonces le vas a dar permiso. Y no de una manera insana o negativa. O sea, porque estoy enojada voy a romper la puerta de un puñetazo, ¿no? O voy a ir por la vida mentando madres. Es que estoy enojada porque voy de duelo. No, o sea, tampoco puede ser así, ¿no? Tengo que ser responsable de la manera en que gestiono mis emociones. Porque es una manera hermosa, me parece a mí, de ser responsable de mis duelos y más aún, ser responsable de mi vida. Porque la única responsable de mi vida soy yo. Entonces, recapitulando ahorita, lo primero que mencionas es, haz una pausa. Detente a observar todo lo que has perdido y todas las emociones que eso genera y date un espacio. Ahora sí que para eso existen espacios terapéuticos y si no, búscate una manera sana en la que puedas permitir que esa emoción aflore y se libere como esta olla express, ¿correcto? Hasta ahí vamos. Exactamente. ¿Qué seguiría? Justamente hasta ahí vamos. Y bueno, finalmente, o sea, el trabajo emocional, aquí tú y yo lo estamos diciendo de una manera muy sencilla y a lo mejor porque nos dedicamos a esto, pero para las personas que no están acostumbradas a contactar con sus emociones, esto es una labor titánica, ¿eh? O sea, tengo que decirlo, ¿es fácil? No, no es fácil. Enfrentarme a todos mis duelos del pasado desde infancia, chispas, a lo mejor también esto va a ser muy doloroso. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú al hacer el análisis de tus emociones, te estás dando cuenta que no puedes con ellas, que no quieres contactar porque no estás lista, hay que buscar ayuda profesional. Hay que echar mano, Sandy, de las redes de apoyo.
todos los seres, bueno, la mayoría de los seres humanos tenemos redes de apoyo. ¿Quiénes son tus redes de apoyo? ¿Con quién puedes expresar? Ahora, no, pues habrá alguien que no tiene a nadie. Yo les voy a dar un tip maravilloso, la escritura. Ponte a escribir. Ponte a escribir todo lo que estás sintiendo. Agarra una hojita y estoy triste. Y a lo mejor de inicio dices, chispas, es que yo soy mala para escribir y como que no se me ocurre qué poner. Tú empieza poniendo eso. Me dijeron que escribiera, pero a mí no se me ocurre qué poner y entonces me doy cuenta que, ¡buah! Y ya cuando acuerdas, ya te soltaste. Y ya estás llorando a la par que escribes. Es verdaderamente terapéutico. Y justo ayer estoy leyendo un libro que se llama Agilidad Emocional y de una psicóloga sudafricana. Y ella justo hablaba del ejercicio de sentarte propositivamente por lo menos una semana. Así dice, si no lo quieres hacer diariamente todo el tiempo está bien, pero por lo menos una semana, date permiso de sentarte, ya sea en la computadora o con el cuaderno. 20 minutos, pon tu reloj, 20 minutos a sacar lo que traigas. Me sorprendió muchísimo la cantidad de estudios que se han hecho con respecto a la gente que escribe sus emociones y cómo, o sea, hasta se triplica la sensación de bienestar subjetivo que tiene la persona a largo plazo por haber escrito una semana y haber destapado esa cloaca. Entonces, de verdad, no subestimemos el valor que tiene sentarte y escribir. No lo tiene que leer nadie, no se lo tienes que enseñar a nadie. Si lo quieres quemar después, lo puedes quemar, pero es una súper herramienta. Coincido contigo. Ahora, yo aquí haría un paréntesis en este tema. Hay muchas personas que lo hacen, que tienen hasta su diario, pero luego lo guardan. Sí, o sea, no nos equivoquemos. O sea, yo les digo en clase de una manera a veces burda. ¿Tú guardas basura en tu casa? O sea, si yo te dijera, a ver, ¿cómo ves, Andy, que 15 días no vas a sacar la basura de tu casa? No lo harías. O sea, dirías, ay, Charo, estás loca. O sea, bichos, cucarachas, por la recomendación que tú me estás dando. Entonces, claro, mi cuestión es esta. Si no guardas la basura de tu casa, ¿por qué si guardas la basura emocional? ¿Y cuál es el afán de guardar la basura emocional? ¿Qué sucede en este proceso de escritura? Cuando yo escribo, saco de mi psique. Si yo lo vuelvo a leer, pues lo vuelvo a meter. Va para adentro de nuevo. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Escribe, rompe y tira. Escribe, rompe y tira. Y no lo guardes, por favor, no lo guarden. ¿Por qué? Porque de tiempo en tiempo nos vuelve a dar a lo mejor la depresión por aniversario, ¿no? Y entonces vuelvo a leer aquello para volver a sufrir, porque tengo ganas de volver a llorar. O llega a las manos equivocadas y te vas a meter en un problema que no tienes y que tu intención no era escribir mal del otro. Claro. Tu intención era la liberación emocional. Entonces, solo con estas sugerencias a mí me parece que la escritura es un medio maravilloso. Lo mismo que el arte, Sandy. El arte es una maravilla. Y el arte lo tienes al alcance de tus manos en tu casa. No tienes que ir a una escuela de pintura necesariamente. La música. La música, la danza, el pintar, todo lo que te permita sacar hacia afuera esa energía que traes ahí atorada. ¿Correcto? Exactamente, y ahí está, por ejemplo, los usos de la musicoterapia. Tú pon música y ponte a moverte de a como tu cuerpo sienta. Hazle caso al lenguaje de tus sensaciones y a veces terminas, no sé, brincando, cantando a gritos. ¡Qué maravilla! Para los niños. O llorando. Y entonces, ¡qué maravilla! Ponte a hacer este tipo de actividades con música o de arte con tus hijos. Y es una oportunidad para que toda la familia libere emociones, porque finalmente es lo que necesitamos, ¿eh? Entonces, hacemos el inventario de las pérdidas, sentimos la emoción, nos permitimos liberarla de esta forma. ¿Y cuál sería como, yo entiendo que el duelo no es un proceso lineal, ni cumples palomeando paso A, paso B, paso C, que es como muy errático, pero ¿cuáles serían los siguientes etapas que probablemente vamos a estar viviendo como para entender que es normal? Aquí me gustaría que nos detuviéramos a hablar, primero enumerar el proceso de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es el más conocido, que lo vemos incluso en películas hollywoodenses, ¿eh? Este proceso inicia con la negación de lo que está ocurriendo, como crees, pero si lo vi ayer, sigue con el enojo, luego viene la negociación o regateo, después la depresión y después la aceptación. O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar y cuántas etapas tuve que vivir para llegar a la aceptación?
y las personas están viviendo un duelo, Sandy, yo esto lo veo mucho en la consulta, y llegan a la consulta, dame algo, unas pastillitas, o como si el duelo fuera un mosquito que traen aquí, y quítamelo, quítamelo, ¿no? Un poco llegan así. Entonces es entender que el proceso insume tiempo, y que vas a vivir emociones que no te gustan, como es el enojo, la culpa, la tristeza profunda, el no poder parar de llorar. Ahora, frente al COVID, este duelo de Elizabeth Kubler-Ross, ella trabajaba con enfermos terminales. Entonces, este es un proceso que sale del trabajo con el enfermo terminal. No necesariamente todas las pérdidas se adecúan a este modelo tanatológico. Okay. La muerte por COVID, que es traumática y que están ocurriendo muchas cosas muy fuertes. Que lo primero que está ocurriendo ahorita es una pérdida de la reestructura. O sea, desde que a ti te dicen, tal persona que es tu familiar tiene COVID. O sea, el miedo y la incertidumbre son lo primero que están presentes. Ya desde ahí empieza el miedo. Te da una reestructuración de la persona y de la familia. Entonces, el proceso de duelo no va a arrancar ahí con una negación. Definitivamente no. Es primero una pérdida de su equilibrio emocional, que es similar al proceso de duelo, pero aquí es diferente porque trae otros componentes. El miedo y la incertidumbre. Y se va a morir y le va a dar fuerte y lo van a tener que entubar y me va a dar también a mí. Entonces aquí primero es trabajar con esa persona en esta pérdida de la reestructuración y después ya nos vamos al proceso de duelo, porque la negación va a llegar mucho después. En algunos casos, Sandy, podemos estar hablando incluso de duelos traumáticos. Se imagina una situación de un niño que se lo llevan al hospital y los papás no lo vuelven a ver. Sí, por supuesto. Este duelo trae una connotación de duelo traumático. ¿Cuál sería la diferencia entre un duelo normal y un duelo traumático? El duelo normal lo vas a transitar así, pensemos como este de Elizabeth Kubler-Ross que yo te mencionaba. El duelo traumático trae un componente esencial, obvio, de trauma por la situación. Normalmente está asociado con las muertes súbitas, violentas. Casos donde, entró por apendicitis y murió de COVID al día siguiente. ¿Y cuál es el componente que traen en especial estos procesos de duelo? Pues que pueden desencadenar en una patología del duelo. O sea, el duelo puede ser desde normal adaptativo hasta psiquiátrico. O sea, hay muchas variantes de duelo en medio. Entonces, el más sencillo, ¿cuál sería? Pues el normal, el que es adaptativo. Todos los seres humanos nacemos o llegamos, digamos, a este plano con el equipo necesario para transitar un proceso de duelo adaptativo. Cuando la pérdida se complica o trae matices complicados, es cuando puede llegar a la psiquiatría. Y entonces es necesario que hagamos conciencia de esto. Un duelo mal vivido o mal trabajado, ¿puedo terminar en el hospital psiquiátrico? Chispas, pues la noticia que te tengo que dar es que sí. El duelo es un tema serio, muy serio. Sí, definitivamente. Y entonces, ok, ¿cómo me doy cuenta si voy adaptándome en mi proceso de duelo o si algo hay ahí que me haga ver a tiempo que necesito buscar ayuda y que necesito desatorar algo? Mira, son muchos los componentes, pero te lo voy a decir en uno nada más. La funcionalidad. Ok. ¿Estás funcionando? O sea, ¿estás siendo capaz de levantarte, bañarte, hacer de comer, no sé, conectarte con Sandy Mora? ¿Estás siendo capaz de hacer lo que tienes que hacer o dejaste de funcionar? La inacción de la depresión, ¿no? ¿Estás yendo a trabajar? ¿O tus hijos ya están abandonados y a ver qué comen? Porque tú no te puedes levantar de la cama y no es flojera y no es échale ganas. Es que la depresión ya te desbordó. Yo te lo reduciría a ese, porque son muchos, ¿no? Porque puede haber quien a lo mejor le agarre la lloradera cada rato durante 6 meses porque se murió su papá y sigue funcional. Por supuesto. Y ese permitirme llorar de tiempo en tiempo forma parte del proceso de duelo. O sea, cada que tú te atreves a frenar tu vida, a contarle a alguien, a llorar, el proceso de duelo avanza. Si tú lo guardas, si tú comprimes la emoción, pues el proceso se va a magnificar. Ok, es sano
porque a veces tenemos esta sensación de que no queremos ser vistos como débiles o como incapaces de superar o como alguien que, ya está, ¿no? Que le demos flojera a la gente y entonces nos vamos guardando las cosas para no incomodar al otro o para no ser vistos de alguna manera con algún juicio. Y eso puede agravar o puede entorpecer el proceso de duelo. Definitivamente sí. Y si tú no te sientes cómodo hablando con tu familia y con tus amigos del duelo y llorar frente a ellos, híjole, hay infinidad de profesionales que sí te vamos a escuchar. Hay infinidad de instituciones que estamos dando incluso sesiones gratuitas en apoyo a todo esto que está ocurriendo. Entonces, el que busca, encuentra. Busca por dónde. Si mi marido ya no me quiere escuchar, no insistas. ¿Por qué lo forzas? ¿Y por qué le das en la torre a la relación, no? Mejor busca quién sí te va a escuchar. Entonces, echa mano de los recursos que hay. No es imprescindible tener un capital enorme para poder invertir en una terapia. Hay muchísimas asociaciones y muchísimas instancias que han estado y siguen dando este apoyo. Sí creo que es importante sentir esta posibilidad de tener a quien, si es tu mejor amigo, si es tu vecino, si es tu tío, a lo mejor es la persona que atiende la tiendita de enfrente, pero que haces buena química y que te escucha. El tema es buscar y si no, también recurrir a lo que comentabas, ¿no? A toda esta parte de procesarlo a través del arte, a través de la escritura. No lo dejes guardado, no lo dejes embotellado, no creas que tienes que ser fuerte y tienes que poder con todo y tienes que poder tú solo, porque eso es lo que nos friega. Exacto, y muchas personas crecimos, o sea, a muchos, Sandy, es que tú eres el fuerte de la familia, tú eres quien sostiene. Lo que necesitamos entender es que a veces tengo que ser fuerte, pero a veces me toca ser vulnerable. Y en mi libro de vida hay un capítulo de risa y uno de enojo y uno de culpa y uno de vergüenza y uno de miedo y otro de incertidumbre, y así es para todos. O sea, nadie se escapa. La gente dice, hay quien nace con estrella y los que nacen estrellados. Yo les diría que aquí hay estrellas y estrellados para todos. No hay más. Tenemos que reconocernos como seres finitos y vulnerables. Y que la propia muerte puede estar cerca, ¿eh? Porque en tiempos de COVID yo no lo sé. Hoy estoy aquí encantada y mañana no lo sé. Siempre ha sido así, pero en tiempos de COVID, más. Me atrevería a decirles en clase, es como que todos tenemos a la muerte parada en la puerta de nuestra casa. Esa es la realidad. Y como dices, siempre ha sido así, o sea, desde que nacemos, la única verdad absoluta que sabemos es que nos vamos a morir, pero este tipo de circunstancias nos confrontan de manera muy, pues sí, muy fuerte, con esta finitud de, pues puede ser mañana, puede ser al rato, no lo sé. Y como decías tú, obviamente hay que vivir el proceso para poderlo ver, pero eso también es un regalo, porque eso te conecta. A mí me sucede que tener este encontronazo con la muerte me conecta mucho más fuerte a la vida, ¿sabes? Y conmigo. Y ¿sabes qué? Y me obliga al autoconocimiento y al autodescubrimiento, que pese a lo que estoy perdiendo, he tenido ganancias y he aprendido cosas. O sea, nos daba pavor hacer esto, un Zoom. Y hoy es lo de todos los días. Y cuando cualquier terapeuta diría, no, es que la importancia del presencial, contactas con el otro, lo observas, es que también se puede por videoconferencia. Hemos tenido que redescubrirnos, autoconocernos desde otra faceta. Y eso es muy interesante. Oye, Charo, y en el sentido de, porque obviamente con el tema de COVID se enfoca mucho al tema de la enfermedad y la muerte, pero yo tiendo a pensar que el duelo es algo muy subjetivo, muy relativo y que alguien puede sufrir, tener un nivel de sufrimiento subjetivo igual de fuerte por la pérdida de un trabajo que otra persona por la pérdida de su ser querido. También ese juzgar el, ay, no es para tanto, pues se vuelve muy ¿cómo diríamos? Como autolimitante y autoflagelante, ¿no? O sea, decir, ay, échale ganas, comadre, porque yo cuando lo viví salí en 3 días.
Pues sí, pero tú eres tú con tu recurso interno, tu historia de vida, tu personalidad, tu carácter, tu cultura, tu educación, etcétera, etcétera. Y yo soy yo desde lo que yo soy yo. Y desde lo que para ti significaba perder eso y lo que para mí significaba, a lo mejor para ti perder un trabajo no significaba tanto porque tú no tenías tanta carga emocional puesta en el trabajo y a lo mejor yo sí. Entonces se vuelve, no hay que juzgarlo y hay que acompañar esos duelos también porque a veces pueden ser igual de fuertes. O sea, yo he visto gente hundirse en la depresión más profunda por la pérdida de un trabajo. O por la pérdida de un novio. Así es, o de Por una relación. supuesto. Y entonces una de las reglas de oro en tanatología es no juzgo. A mí no me contrataron para juzgar. A mí me contrataron para ayudarlos y guiarlos en el proceso de duelo. No, ay, señora, pues no hubiera llevado usted a otro hospital, hombre. O sea, no me contrataron para eso. Claro, Y claro, los seres humanos somos buenos para juicio. Entonces, no enjuicies, escucha. Si te toca acompañar a otro que está en duelo, escúchalo, no interpretes. El otro necesita hablar, escúchalo. Necesita que lo acompañes en silencio, pues en silencio. Porque esa es otra cosa que sucede y creo que es importante porque en este contexto, pues muchas veces nos va a tocar contener los duelos de otros, ¿no? Con más regularidad o con más frecuencia que en otros momentos. Entonces, mucha gente se siente como muy incómoda y no sabe qué hacer, o cómo reacciono, qué le digo. No le digas nada. El otro no necesita que le digas nada. Simplemente necesita que lo acompañes. El otro día me habla mi mamá y me cuenta que, ay, murió, vete tú a saber quién. Háblale a su esposa y dale unas palabras de consuelo. Y yo, ¿mm? O sea, el tanatólogo no da palabras de consuelo. El tanatólogo es esa escucha activa. Es ese ayudarte con la liberación emocional a tu ritmo, no al mío. Tenemos que también quitarnos de la cabeza que existen frases hechas para ayudar en el duelo. Y yo les voy a dar un mal consejo. Cuando vayan a un velorio, no vayas pensando, ¿qué le voy a decir? Oh, te acompaño en tu dolor. Ya descansó, no te preocupes. Era lo que Dios quería. Esos pésames, esas frases ya hechas, al doliente le caen muy mal. Entonces no las digas. Mejor da un abrazo sincero. Y si no, un abrazo sincero, porque ahorita no se puede, acompaña desde tu corazón y te juro que el otro lo siente. Dicen que una mirada dice más que 1000 palabras. Si mi atención está puesta al 100% contigo, tú vas a saber que estoy contigo. Yo creo que sentir que no estás solo en esos momentos es de los bálsamos más, Así es. más sanadores. Y no estoy solo porque me hablas por teléfono, porque tenemos un Zoom. O sea, hay muchas maneras. No tiene que ser únicamente la presencia del otro. Claro, la presencia física, la presencia emocional trasciende cualquier barrera física, entonces esa se puede hacer presente. Charo, se nos acaba el tiempo, pero me encantaría que nos dijeras, si el día de hoy la gente que nos está escuchando se llevara una semilla, una cuestión que le pueda ayudar en su proceso de sea el duelo que le esté tocando vivir, ¿cuál te gustaría dejar sembrada? Creo que la semilla de las emociones, porque me parece que es de las más importantes y de las que más carecemos los seres humanos. Aprende inteligencia emocional. Ya hay audiolibros. O sea, es que a mí no me gusta leer. El de Daniel Goleman lo encuentras en audiolibro, de verdad. Y entonces pones tu cabeza y tu energía en otro lado. No solo en, oh, perdí esto, perdí esto, perdí esto. No, ahora pon tu energía acá y verás que sí se puede. Y que entender esto, el proceso de duelo es temporal. No vas a estar de duelo siempre. Siempre y cuando tomes un papel activo en el proceso, ¿no? Entonces toma las riendas de tu propio duelo, vívelo y si necesitas pedir ayuda, pídela, por favor. Exactamente. Y Charo, si hay alguien ahí afuera que nos esté escuchando que quiera ponerse en contacto contigo, saber más de ti, saber más del instituto, ¿dónde te pueden localizar? Mira, te dejo mi teléfono, es el 442-270-3600 y nos encuentran en redes sociales, Facebook, Instagram, como Instituto Latinoamericano de Tanatología. Tenemos red de tanatólogos a nivel Latinoamérica, entonces me hablan de Puerto Rico, o una persona sale tal, que de Toluca sale, te mando con tal. O sea, ya tenemos una red de tanatólogos bastante linda, damos diplomado en tanatología y psicología,
avalados por la Facultad de Medicina de la UAC. Y tenemos cursos cortos de tanatología, de gerontología, gerontoprofilaxis, logoterapia, o sea, todas las áreas que están asociadas a la tanatología. De eso también tenemos cursos cortos, que estos van más dirigidos al que quiere vivir su proceso de duelo de manera sana, más, o sea, el que quiere ser tanatólogo, pues al diploma. El que lo quiere por algo personal, pues los cursos cortos son una maravilla. Pues ya saben, echen mano de todas las herramientas que están ahí. Te agradezco, Charo, muchísimo tu tiempo, muchísimo este espacio y pues seguramente por ahí van a surgir preguntas que a lo mejor nos llevan para otro nuevo episodio. Me encantará tenerte por aquí. Encantada, Sandy, encantada de haber estado contigo, con todas las personas que te siguen, que te escuchan y estamos para servirles. Padrísimo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron. Esto es el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora. Si te gustó, si te parece interesante este contenido, por favor, compártelo y nos vemos la próxima semana en otro episodio más. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.